Queridos hermanos, los invito a buscar Éxodo capítulo 39. Vamos a leer así, puestos de pie, la bendita palabra del Señor. Ustedes saben que el diseño de la ropa o la indumentaria puede tener varios propósitos, no solamente estéticos. Uno de ellos es la funcionalidad. No sé si han visto, por ejemplo, las, no sé cómo le llaman, si camisas de los chefs. ¿Cómo le dicen camisas a los chefs? ¿O tiene algún nombre en especial? Aquí tenemos algunos. Ok, ustedes notaron que tienen botones de los dos lados. Yo no sabía que eso es porque si el chef se mancha, lo da vuelta y tapa del otro lado y queda la mancha ahí no visible. Eso es una cuestión de diseño funcional. Hay otro uso es la tradición, como es el caso de los campesinos, que aquí hay muchos en Liberia campesinos, aunque también tenían alguna razón funcional, algunos de esa ropa o vestimenta, pero hay otros que son más estéticos. En algunos casos tiene que ver con la identidad o la jerarquía de algún grupo específico. Por ejemplo, los jueces a veces visten las togas esas negras, ¿verdad? Y eso nos hace pensar como en un símbolo de autoridad, de respeto, de imparcialidad. Las enfermeras, por ejemplo, generalmente se visten de blanco y eso tiene que ver con la idea de pureza, de la higiene, de lo limpio. Y también hay vestimenta que tiene un contenido muy simbólico, ¿verdad? Entonces hoy veremos los detalles de las vestimentas de los hijos de Aarón, de los sacerdotes, y en especial del sumo sacerdote de Aarón. Y lo particular de esta vestimenta es que el diseñador fue Dios. Y el propósito en esta vestimenta no es solamente que ellos estuvieran cubiertos a la hora de ofrecer los sacrificios o ministrar, sino también transmitir o revelar su voluntad acerca de la obra redentora, anticipando la obra de Cristo. Entonces, lean, sigan con sus ojos la lectura. Éxodo 39, del 1 hasta el 31, voy a leer. Dice así la palabra del Señor. De azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el efod de oro, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y batieron láminas de oro y cortaron hilos para tejerlos entre el azul, la púrpura, el carmesí y el lino con labor primorosa. Hicieron las hombreras para que se juntasen y se unían en sus dos extremos. Y el cinto del efod que estaba sobre él era de lo mismo, de igual labor, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y labraron las piedras de ónice montadas en engastes de oro con grabaduras de sello con los nombres de los hijos de Israel, y las puso sobre las hombreras del efod por piedras memoriales para los hijos de Israel, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el pectoral de obra primorosa, como la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era cuadrado. Doble hicieron el pectoral. Su longitud era de 1 palmo y de 1 palmo su anchura cuando era doblado. Y engastaron en él 4 hileras de piedras. La primera hilera era un sardio, un topacio y un carbunclo. Esta era la primera hilera. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, un ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe, todas montadas y engastadas en encajadas en engastes de oro. Y las piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, 12
según los nombres de ellos, como grabaduras de sello, cada una con su nombre según las 12 tribus. Hicieron también sobre el pectoral los cordones de forma de trenza de oro puro. Hicieron asimismo 2 engastes y 2 anillos de oro y pusieron 2 anillos de oro en los 2 extremos del pectoral y fijaron los 2 cordones de oro en aquellos 2 anillos a los extremos del pectoral. Fijaron también los otros 2 extremos de los 2 cordones de oro en los 2 engastes que pusieron sobre las sombreras del efod por delante. E hicieron otros 2 anillos de oro que pusieron en los 2 extremos del pectoral en su orilla, frente a la parte baja del efod. Hicieron además 2 anillos de oro que pusieron en la parte delantera de las 2 sombreras del efod hacia abajo, cerca de su juntura, sobre el cinto del efod, y ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón de azul, para que estuviese sobre el cinto del mismo efod y no se separase el pectoral del efod, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el manto del efod de obra de tejedor, todo de azul, con su abertura en medio de él, como el cuello de un coselete, con un borde alrededor de la abertura, para que no se rompiese. E hicieron en las orillas del manto granadas de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Hicieron también campanillas de oro puro y pusieron campanillas entre las grabadas en las orillas del manto alrededor, entre las granadas. Una campanilla y una granada, otra campanilla y otra granada alrededor, en las orillas del manto, para ministrar como Jehová lo mandó a Moisés. Igualmente hicieron las túnicas de lino fino, de obra de tejedor, para Aarón y sus hijos. Asimismo la mitra de lino fino y los adornos de las tiaras de lino fino y los calzoncillos de lino torcido. También el cinto de lino torcido, de azul, púrpura y carmesí, de obra de recamador, como Jehová lo mandó a Moisés. Hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro, y escribieron en ella como grabado de sello, santidad a Jehová. Y pusieron en ella un cordón de azul para colocarla sobre la mitra por arriba, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hasta aquí llegamos en la lectura de la palabra. Vamos a orar. Señor Dios, esta es tu santa palabra. Gracias te damos por ella. Y pedimos que tú nos edifiques al ser expuesto a la meditación de esta palabra que hemos leído, de estas vestimentas sacerdotales. Señor Dios, sabemos que tú conoces cada pensamiento de nuestro corazón, conoces nuestras circunstancias. Oh Señor, confiamos que tu palabra es viva y eficaz y la necesita nuestra alma. Alimenta a tu pueblo, rescata a los perdidos, que obre tu Santo Espíritu en medio nuestro, lo suplicamos en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Voy a dividir este sermón en 3 partes. La primera parte del sermón, los primeros minutos, los quiero dedicar a recorrer el texto con ustedes y a poner énfasis en lo que hemos leído de modo tal de que lo entendamos. Yo sé que quizás una sola lectura rápida, como tiene mucha información, puede ser que genere confusión en la mayoría de nosotros por tratarse de algo que es desconocido a nuestros ojos. No estamos como los hebreos viendo el tabernáculo, ni viendo los sacerdotes, ni viendo cómo eran las vestimentas. Y aunque hay mucho que se puede aprender si uno busca información con imágenes, ¿verdad?, descripciones,
Pero confiamos que la palabra del Señor, tal como nos ha sido revelada y su predicación, es lo que necesita nuestra alma más que cuestiones de imágenes. Entonces, quisiera ir avanzando versículo por versículo en el texto de una manera rápida y tratando de que todos podamos tener claridad en lo que el texto nos dice. El versículo 1 nos habla de que estas vestiduras son para el ministerio, como ven allí, para ministrar en el santuario. Son vestiduras sagradas para Aarón y para sus hijos. Y los materiales que allí se describen, se mencionan algunos en el 1 y otros materiales que aparecerán después, pero el oro, el azul, púrpura, carmesí, lino fino, todo esto nos muestran que Dios no es indiferente a la belleza y que el culto refleja la gloria del Dios al que servían, en este caso Aarón y sus hijos, pero al cual también nosotros servimos. Pero siempre debemos considerar que la estética debe estar subordinada a la obediencia. Ellos no inventaron sus propias vestimentas, sino que siguieron al pie de la letra lo que Jehová había mandado a Moisés. No sé si ustedes notaron la cantidad de veces que se repite esa frase, pero muchas veces en el texto vemos esto. Jehová lo había mandado a Moisés. Entonces es importante que consideremos que nuestro culto debe reflejar la gloria de Dios en esa belleza estética, en todo lo que hacemos, en el orar, en el cantar, en el predicar, en el escuchar la palabra predicada, todo subordinado a la obediencia a Dios, y lo hacemos así porque es como Dios lo ha mandado. Notemos que estas vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario, específicamente en nuestro texto, mucho de lo que allí se describe tiene que ver con la vestidura del sumo sacerdote, que es en este caso Aarón. Y hay unos pocos versículos que tienen que ver con las vestiduras generales que eran para los hijos. Pero tenemos, por ejemplo, en el versículo 2 al 7, el efod, que es un chaleco. El pectoral del juicio, que es una pieza cuadrada que se colocaba en el efod, en ese chaleco, en el pecho. Luego tenemos un manto. Luego hay unos accesorios que se describen, campanillas y granadas. De los versículos 27 al 29, ahí sí se describen las vestiduras generales que tienen que ver con las túnicas. Se habla de mitra, puntualmente la mitra también era el sumo sacerdote, pero los sacerdotes usaban tiaras, que es como un gorro, y también la ropa de lino fino y el cinto. Lo último que se destaca es una lámina de oro que estaba sobre la mitra también del sumo sacerdote, que contenía esa frase, santidad a Jehová. Entonces, todo lo que leemos aquí acerca de estas vestimentas puede complementarse con lo que dice el capítulo 28 de Éxodo, que ya lo hemos leído y meditado. Recuerden que Dios da primero la ley a Moisés y eso está registrado. Luego Moisés la transmite al pueblo, eso no está registrado, pero a la hora de que se lleva a cabo y se hacen las cosas tal como Dios la mandó, ahí nuevamente está registrado y este es el momento en el cual se hizo y se describe cómo se hizo. Y el énfasis está en que todo se hizo tal como Dios lo mandó. Entonces, vamos rápidamente por cada uno de ellos. El efod o chaleco, es como un chaleco. Versículo 2. Dice allí, materiales que tenía o fue hecho con materiales preciosos, valiosos, tejidos con hilos de oro. Esta labor que dice allí primorosa denota una obra excelente, perfecta, delicada, meticulosamente elaborada. Nos habla de la belleza y de la alta calidad. En el versículo 4 nos dice que tenía hombreras. Estas hombreras
eran para unirse por delante y por atrás con el efod. Estas hombreras tenían piedras que estaban labradas sobre las hombreras del efod con los nombres de los hijos de Israel. Todo esto tiene que ver con representación. También había un cinto o lazo que era del mismo material que el efod. Y esto nos habla de esta unidad, ¿verdad? De los elementos. Luego se hizo en el versículo 8 el pectoral. Noten otra vez la frase, obra primorosa, con excelencia. Este pectoral era cuadrado de un palmo. Se dicen los estudiosos que la medida de un palmo es la mano así en su ancho. Y era tanto el ancho como el alto era de un palmo. Y tenía hileras de piedras, eran 4 hileras de 3 piedras, todas piedras especiales, ¿verdad? De allí están los nombres, que estaban engastadas, es decir, estaban encerradas en oro. También había sobre el pectoral unas trenzas de oro, que nosotros lo entenderíamos más fácil como una cadena o cadenas, que eran para sostener este pectoral, con anillos, que eran anillos de oro, sobre los cuales la cadena, digamos, unía las hombreras al pectoral y el pectoral al efod. También había un manto que iba debajo del efod y tenía un cuello, ahí donde habla de coselete, era un cuello que es reforzado. Generalmente las vestimentas tienen en sus cuellos reforzado para que esto resista, para que no se rompa. Nos habla de durabilidad, de resistencia. También había algunos accesorios como las granadas o las campanillas, no solamente decorativos, sino también con un propósito funcional, porque mientras el sumo sacerdote caminaba o se movía, las campanillas sonaban y daba a entender de que estaban ministrando. Y como dije antes, versículo 27 habla de las vestimentas generales. Eso también tiene que ver con los hijos de Aarón, los sacerdotes, las túnicas, y excepto la mitra que era del sumo sacerdote, los demás adornos o prendas allí mencionadas eran de todos los sacerdotes. Menciona de la tiara, que era como un gorro. La mitra era algo más grande, ¿verdad? Más notorio. La tiara era como un gorro, no tan detallado. Se menciona también allí el cinto. Y los últimos versículos dice que en la mitra del sumo sacerdote había una lámina de oro puro. Y esta lámina tenía una frase muy importante: santidad a Jehová. El sumo sacerdote debía ser consciente de esa frase allí que lo identificaba, y toda la gente que lo veía al sumo sacerdote leía ese mensaje. Y se cierra el pasaje, una vez más, versículo 31, con esa frase: todo fue hecho como Jehová lo había mandado. Entonces, en esta primera parte hemos considerado rápidamente el capítulo y espero que podamos tener una idea clara de cómo era esta vestimenta. Pero en la segunda parte de este sermón, teniendo en cuenta lo que el texto nos dice, el vocabulario y las partes de esa vestimenta, yo quiero que pensemos específicamente en la vestimenta del sumo sacerdote y a la luz del nuevo pacto pensemos en Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. Entonces, si empezamos con el efod o con el chaleco, el sumo sacerdote, Aarón, en su rol y servicio en el tabernáculo, de algún modo era un mediador, pero no se presentaba solo en la presencia de Dios. Nosotros tenemos que considerar a Jesucristo en su rol mediador y definitivo, llevando al pueblo ante la presencia de Dios, representándonos para darnos salvación. De algún modo, el sumo sacerdote representaba al pueblo.
en el antiguo pacto. Pero nosotros tenemos un sumo sacerdote que ha hecho una obra completa, definitiva, para nuestra salvación. Él dio su propia vida y nos dio vida. En Juan 10:28 dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Él es nuestro mediador, nuestro representante. Cuando vemos estas piedras en los hombros de Aarón, de algún modo nos hace pensar que él cargaba a su pueblo un sentido de identificación y entraba con esos nombres en la presencia de Dios, pero Cristo es el que cargó nuestros pecados y pagó por ellos. Cristo es el que nos lleva a nosotros y nos presenta frente a Dios. Sus hombros son los que soportan y llevan el reino. ¿Recuerdan la profecía de Isaías? El principado está sobre su hombro. Todos nosotros, en ese sentido, estamos en los hombros de Cristo, nuestro sumo sacerdote. Piensen en el pectoral que estaba sobre el corazón. Nos habla de esta cercanía o intercesión del sumo sacerdote con el pueblo. Este capítulo no lo dice, pero en el 28 habla de que adentro estaba el Urín y el Tumín. Y esto era también para buscar la guía y la voluntad de Dios. Ahora, en Cristo tenemos nosotros la salvación y estamos cerca de Él porque somos su pueblo. Él nos representa, Él nos lleva, Él nos tiene en su corazón. Y no solamente Él puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, sino que dice la Escritura que vive para interceder por ellos. Él es nuestra guía, Él es el que nos muestra la voluntad de Dios. Necesitamos de su sacerdocio. Notemos que en el pectoral había 12 piedras representando a los nombres de las tribus de Israel. Y pensemos en esta obra personal de Dios. Él llama a las ovejas, nos conoce, les conoce individualmente. Y vemos en un sentido la individualidad, pero también vemos el cuerpo, porque el pectoral era uno, era un pueblo junto. Y Dios entra, la presencia de Dios por su sacrificio para la redención de su pueblo, sus escogidos. Fue Dios el que determinó cómo iban a ir ordenadas esas piedras. Fue Dios el que determinó qué piedra iba a representar cada una de las tribus de Israel. Vemos la soberanía de Dios en esto. Vemos la soberanía de Dios en nuestra salvación, en hacernos con distintos matices y colores y dones y colocarnos como piedras vivas en la iglesia del Señor. Y eran piedras, lo cual nos habla de permanencia, de estabilidad. Y así en Cristo estamos firmes, porque Él nos colocó en su reino y su reino es para siempre. El sacerdote también tenía este manto azul, que nos hace pensar el color azul en el cielo, en la dignidad celestial, y Cristo descendió del cielo para hacer la obra redentora. Las campanillas que representan esta vida en la presencia de Dios, porque lo único que el pueblo podía oír mientras el sacerdote estaba en el lugar santísimo eran las campanillas. No tenía ninguna otra revelación. Pero la Biblia nos dice que Cristo vive para siempre. Él tiene el poder de una vida indestructible. Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. El lino fino que nos habla de esta pureza ceremonial, que evidentemente los sacerdotes requerían de lavamientos y de sacrificios primero por sus propios pecados para presentarse ante Dios, pero Cristo tiene perfección de pureza y es por medio de Él que recibimos nosotros la justicia perfecta imputada. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Qué maravilla es saber
de que la justicia de Cristo, que es perfecta, está a nuestro favor y nosotros en Él, en su sacrificio, somos justificados. Dios nos ve a nosotros a través de su Hijo. Y nuestro pecado, que era una mancha terrible, fue cargado por Él y Él pagó para que seamos perdonados. Finalmente, esta lámina de oro que dice lo importante de la santidad en el servicio al Señor, que identificaba al sumo sacerdote como aquel que había sido separado, apartado para este oficio sagrado y que debía ser santo. Pero sabemos que Aarón tenía pecado. ¿Recuerdan lo que pasó con el becerro de oro? Por eso él necesitaba también ser limpio y purificado para poder ejercer su oficio. Pero Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote santo y conveniente. Dice la Escritura, tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Gloria a Dios por ese sumo sacerdote que tenemos. El sumo sacerdote en Israel vestía símbolos de lo que Cristo es o de lo que Cristo iba a hacer por nosotros. Cristo es el que cumple todo lo que el sacerdocio levítico solamente tipificaba. Las vestiduras no podían quitar el pecado, pero Cristo sí lo quitó. Y la aplicación en esto, hermanos, no es otra cosa de que estar en la verdad del Evangelio de la salvación. Creer en Cristo Jesús es vestirse con su justicia. Dicen que en la corte de Luis XIV existía un código de vestimenta que era obligatorio para todo aquel que quería acceder a su presencia. Podían ser nobles las personas que querían llegar, podían tener linaje, títulos, podían incluso tener invitación, pero si no se vestían conforme al protocolo del rey, no se les permitía entrar a la corte y en algunos casos eran públicamente humillados. Un historiador llamado Saint-Simon documenta repetidamente cómo el acceso al rey era una forma de poder y la vestimenta era una señal visible de sumisión a la orden del rey. El principio es claro, no basta con ser noble, había que presentarse como el rey lo había establecido. La Biblia nos da una historia bastante similar en Mateo capítulo 22, versículos 11 al 13, donde dicen que había un banquete y había alguien que había sido invitado y que entró al lugar del banquete. Y hay una costumbre histórica de que cuando se daba esto, el rey proveía la vestimenta para esos invitados, pero este entró sin estar vestido de manera apropiada. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Y el resultado fue que fue expulsado de la presencia del rey. ¿Por qué? Porque no estaba vestido de la manera en la que el rey lo exigía. Dios provee la vestimenta, pero Dios exige que se use. El rechazo no es por ignorancia, sino por desprecio a la orden del rey. Cada hebreo que veía al sumo sacerdote entendía que necesitaba un mediador y entendía que necesitaba el sacrificio y entendía que necesitaba que ese sumo sacerdote realizara ese sacrificio y entrara con la sangre en el lugar santísimo para poder tener el perdón. Lo que toda persona debe comprender hoy, que la respuesta definitiva al problema
de nuestro pecado y la condenación está en Cristo y en su sacrificio. Es Cristo el que provee la vestimenta de justicia que el pecador necesita. Es por su obra en la cruz que viene el perdón de los pecados y la paz con Dios. Querido amigo, hermano, visitante, asegúrese de que usted cree en Cristo, que por la fe, como pecador, puede recibir los beneficios de la intercesión del Mesías, su mediación, su sacrificio aplicado a usted, que la salvación es por gracia, que es un favor inmerecido, que es el regalo de Dios para todo pecador que llega a Cristo humillado, dependiente, quebrantado por la palabra de Dios, que toca su conciencia, toca su corazón, lo redarguye de pecado y se da cuenta que necesita un Salvador. Habiendo dicho esto, no hay duda de que Cristo estaba vestido como sumo sacerdote para ministrar y lo hizo a la perfección. Pero la tercera parte de este sermón quiero enfocarla en el creyente, aplicándola o pensando, digamos, en la vestimenta de los sacerdotes o de los hijos de Aarón y entendiendo que también nosotros somos sacerdotes. Los versículos 27 al 29 habla de estas túnicas de lino fino que representan la santidad y justicia de Cristo con la que cada cristiano ha sido revestido. La tiara o gorro, que tiene que ver con la consagración de la mente y los pensamientos a Dios. El cinto o lazo, que simboliza la disponibilidad para el servicio y la verdad que sostiene al creyente. Y la ropa interior, que representan el pudor, la pureza moral, dejando de lado los deseos de la carne para servir a Dios. En relación con la función sacerdotal, debemos decir que estamos unidos al sumo sacerdote Jesús y compartimos los beneficios de Cristo, pero no su oficio, que es exclusivo, es decir, solo Cristo es mediador en el sentido de redención. Nosotros gozamos de libre acceso a la presencia de Dios porque Él entró primero. Nosotros ministramos en el sentido de presentarnos ante Dios y servir. Y lo hacemos porque primero hemos sido aceptos en Él. Y a la luz del nuevo pacto, ofrecemos sacrificios espirituales. Noten que el lenguaje que se utiliza en el nuevo pacto acerca de lo que ofrecemos los creyentes como sacerdotes es un lenguaje que brota del oficio sacerdotal del antiguo pacto. Acompáñenme por favor a Hebreos capítulo 13. Vea en Hebreos capítulo 13 y pregúntese esto: ¿cómo ministramos? Hebreos 13:15 nos dice la primera forma en la que como sacerdotes del nuevo pacto ministramos, que es alabanza. Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Cristo sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces ahora ponga en su mente esta idea, esta analogía. Los hijos de Aarón, sacerdote en el antiguo pacto, tenían una vestimenta especial. Esa vestimenta la tenemos en Cristo, es la justicia de Cristo, es la verdad de Cristo. Pero tenían una labor que hacer, que era ministrar. Nosotros en el nuevo pacto lo hacemos alabando. Alabar en la Biblia es el acto gozoso de reconocer, celebrar, exaltar la grandeza, la obra y el carácter de Dios. Y puede ser expresado a través de cantos, oraciones, gratitud y actos o acciones, tanto en los momentos buenos como también en los momentos difíciles. Esta palabra para nosotros, alabanza, deriva de los términos hebreos halal, que tiene que ver con brillar, celebrar,
y yadá, que tiene que ver con dar gracias y confesar. Cuando el creyente alaba, está ministrando a Dios. Y no pensemos que alabar es solamente canciones, ¿verdad? Es mucho más amplio. Cuando alabamos, estamos reconociendo a Dios. Estamos exaltando a Dios. Estamos teniendo un corazón agradecido. Y evidentemente tiene un sentido muy fuerte en el culto, pero no está limitado al culto. Estamos hablando bien de Dios. Estamos exaltándole, estamos confesándolo, estamos dando gracias. Esto también debe manifestarse en la vida cotidiana. Cuando usted se levanta el lunes o el martes para ir a su trabajo, recuerde como sacerdote de Dios, mientras va allí en su carro o en lo que sea, recuerde, usted alaba a Dios, da sacrificios espirituales de alabanza con la gratitud en su corazón, con sus pensamientos. No con quejas, no con temores. Piense, a usted le gusta recibir elogios, ¿verdad? No le gusta tanto quizás escuchar críticas. Alabe más a Dios, hermano. Piense, Dios es digno de alabanza. A veces estamos criticando a Dios con nuestros pensamientos. A veces estamos quejosos, ¿verdad? O inconformes. El cristiano ofrece sacrificios espirituales en su día a día. No solamente el domingo, cuando cantamos los himnos y vemos las letras que aparecen allí en la pantalla, sino que ese sacrificio espiritual es una forma de vida. Hermana, cuando usted está en su hogar con las tareas domésticas, cuando está cocinando, ¿qué debe hacer? Debe llenar sus pensamientos de la palabra de Dios, no con cosas negativas, no con preocupaciones, no con afanes de este mundo. Alabe a Dios, hermana. Sacerdotisa del Dios Altísimo, que ofrece sacrificios espirituales porque Dios es digno de alabanza. Niños o jóvenes que con frecuencia están inconformes con las circunstancias, que con frecuencia se quejan, ¿saben lo que deben hacer? Alabar a Dios, porque Dios es digno de alabanza, porque Él es galardonador de los que le buscan. Esa es una buena motivación para transformar nuestras quejas e inconformidades, pensar que somos sacerdotes del Dios vivo en un reino del nuevo pacto y ofrecemos sacrificios espirituales, y una manera de hacerlo es con alabanza, hablando bien de Dios, dando gracias a Dios, exaltando a Dios. En segundo lugar, con buenas obras. Vean el versículo 16. Hebreos 13:16. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada el Señor. ¿Notaron que hay sacrificios de alabanza? Pero también hay sacrificios de buenas obras. Ahora, no nos confundamos. Estos sacrificios no son para expiar el pecado. Lo único que puede limpiar el pecado es el sacrificio de Cristo. Estos sacrificios son el privilegio que tenemos nosotros para ministrar en el nuevo pacto. Alabamos a Dios por lo que ha hecho por nosotros, por lo que Él es, y hacemos buenas obras como sacrificios espirituales. Ayudarnos en nuestras circunstancias, como iglesia, como hermanos, interesarnos los unos por los otros por las necesidades que hay y ver cómo podemos suplirlas. Dios ve esas obras. También así se ilumina el testimonio de Cristo en este mundo. Cuando el pueblo de Dios, haciendo buenas obras, muestra el amor de Cristo. ¿Saben cuál es el problema que el creyente tiene en relación con las buenas obras? El texto lo dice. El problema es el olvido. El olvido. Estamos tan metidos en nuestros asuntos, en nuestros problemas, en nuestras ocupaciones, en nuestras necesidades, que nos olvidamos de las buenas obras. Y alguien puede decir, pastor, pero ¿no es egoísmo? Sí, también es egoísmo, pero si hay memoria, si usted tiene memoria,
Su memoria va a confrontar su egoísmo. Y generalmente uno no se olvida de las cosas importantes, pero muchas veces necesitamos ser recordados. Dios utiliza mucho en la Escritura el recordar cosas. De hecho, el sacrificio de Cristo, el memorial de Cristo es mandado como una ordenanza a la iglesia para que recordemos constantemente su obra. Pero aquí dice que debemos recordar hacer buenas obras. ¿Por qué? Porque es el sacrificio espiritual que hacemos como sacerdotes en el nuevo pacto. Ahora, la excusa para ser egoísta muchas veces es que alguien tiene necesidades, digamos. Usted piensa en alguna posible buena obra y cierra su corazón porque dice, no puedo, porque yo tengo muchas necesidades. Quisiera que piensen en esto. Recuerden que el apóstol Pablo muchas veces en su ministerio no tenía lo suficiente para muchas necesidades y a veces incluso tenía que él trabajar para proveer para los que estaban con él o para poder así seguir en la obra. Él mismo dice en el contexto de ese pasaje lo siguiente, preste atención. Hechos 20:35. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, aquí vemos que el problema del egoísmo y del olvido se asocian para el placer de nuestra carne, pero la palabra de Dios, que es poderosa, nos dice, como leímos en Hebreos, y de hacer el bien y la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada el Señor. Sacerdotes del Dios Altísimo, ¿está usted vestido para ministrar en el reino de Dios? La manera de hacerlo es con buenas obras. En tercer lugar, mortificando el pecado. Romanos 12:1, yo sé que muchos lo conocen, dice así. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Somos llamados a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo al Señor, viviendo en santidad, viviendo en obediencia. Hermanos, la mortificación de la carne no es una tarea fácil, pero para eso Dios no nos ha dejado solos. No solamente estamos unidos a Cristo y su muerte, la cual tiene un poder santificador en nosotros, sino que el Padre y el Hijo nos han enviado el Espíritu Santo. Y esta persona divina obra en nosotros para nuestro bien. Y Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Querido hermano y hermana, aproveche los medios de gracia para tener victoria sobre el pecado. Asegúrese usted de estar en comunión genuina con Dios cada día, leer su palabra, orar con sinceridad, aprovechar el consejo sabio, la palabra predicada, el cuidado pastoral, el rendir cuentas. Estamos para ayudarnos conforme a los dones que Dios ha dado a su iglesia. Y sí, hay luchas, hay batallas,
pero lo peor que puede alguien pasarle es optar por el camino del aislamiento y mantenerse en el secreto, en su lucha y no aprovechar los recursos que Dios da. Batalla, hermano. Siga adelante. Sea fiel a Dios. Si usted está siendo tentado o si está flaqueando, sepa que usted debe aferrarse a Dios y a su palabra. Y cuando usted está haciendo eso y está luchando contra su pecado, cuando está dependiendo en la obra del Espíritu de Dios para resistir a la tentación, véase usted a sí mismo como aquel que está ofreciendo un sacrificio vivo a Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que quiere que usted haga? Que se rinda a Dios, que batalle contra el pecado, que no desmaye. Pues fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Sacerdotes de Dios Altísimo, mortifiquen su pecado. En cuarto lugar, oración e intercesión. Dice Apocalipsis 8, 3 y 4 que subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Piensen en este lenguaje. ¿Qué lenguaje es? Es lenguaje del tabernáculo, es lenguaje sacerdotal, es el humo del incienso. Con frecuencia, el reproche más común que el Espíritu Santo hace a las conciencias de los creyentes es este: no estás orando lo suficiente. ¿Ha escuchado usted? No somos carismáticos, ¿verdad? Pero ¿ha escuchado usted el Espíritu Santo diciéndole eso a su corazón? No estás orando lo suficiente. No en una voz audible, ¿verdad? Pero el Espíritu habla por su palabra a nuestro corazón. Generalmente nos convence de esto cuando somos expuestos a la palabra predicada. A veces pasa que está usted allí en el día del Señor por la palabra predicada, la enseñanza, la interacción con los hermanos. Usted dice, uy, tengo que cambiar esto, tengo que cambiar lo otro, tengo que orar más, tengo que leer más. Todo eso es la obra de Dios en el corazón, llevando a la persona a ver su pecado y la necesidad de buscar la voluntad del Señor. Raro sería que alguien diga, no, yo ya llegué a un nivel de oración. Sí, es cierto que hay hermanos que han avanzado, que han dado pasos en obediencia, han establecido hábitos, principios que le ayudan en su vida de devoción. Hay familias que antes no hacían el devocional familiar, pero ahora ya tienen una constancia. Quizás no lo logran todos los días de la semana, pero ya hay 3 o 4 días que abren la Escritura, se reúnen juntos y oran al Señor. Hay hombres que están ejerciendo ese sacerdocio en la familia. Si queremos ver, hermanos, avivamiento, primero debemos empezar en nuestras propias vidas, en nuestros hogares, con oración. Si queremos ver crecimiento en nuestras vidas, si queremos avanzar en la santificación. ¿Cuántas veces hacemos el análisis y decimos, estamos fríos, necesitamos más, queremos ver más crecimiento, más conversiones, queremos ver más fruto? El primer paso, hermano, es personal. La culpa no está en otros. Debemos orar más, debemos buscar más al Señor, debemos bendecir a los que nos rodean con la piedad. Jesús intercedió por nosotros, nos dejó su ejemplo. Y nosotros también debemos interceder por otros para el bien de ellos y para la gloria de Dios. En el mismo capítulo de Romanos 12 que mencionamos recién, más adelante al final se dice, constantes en la oración. Y le pregunto, ¿está usted siendo constante? Vea, la aplicación de esto no es un solo acto. No es que usted va a su casa y ora hoy o ora mañana y dice, ya está, ya soy constante. No, esto requiere
que sea probado en el paso del tiempo. Tienen que pasar varios días orando, quizá podríamos decir semanas, para que usted pueda decir, estoy siendo constante en la oración o estoy siendo constante en mi devoción. Una vez más, le recuerdo, a la luz de lo que leímos, usted está vestido con la vestidura sacerdotal que le ha provisto su sumo sacerdote y Salvador Jesucristo. Y quiero animarle, hermano, a comprometerse delante de Dios para que usted separe ese tiempo sagrado día a día para orar. Y yo entiendo que hay diferentes niveles o situaciones en los cuales cada uno se pueda encontrar. Quizás haya algunos que hasta tengan que decir, bueno, Señor, por lo menos que sea constante en orar 5 minutos todos los días. Quizás usted ya ha pasado eso. Quizás usted gasta más tiempo, invierte más tiempo en la presencia del Señor. Gloria al Señor por eso. Pero sea constante. Algunos necesitan crecer en la profundidad de su oración. Dios sabe, Dios conoce su situación. Siga esforzándose, porque usted quiere presentar ante Dios sacrificios espirituales que son agradables a Él. ¿No se ha preguntado a usted alguna vez cuál es la razón por la cual Dios no concede muchas de las peticiones que tenemos? ¿No será por falta de constancia? ¿Qué dice usted de alguien que es inconstante? Supongamos que hay alguien que viene aquí a la iglesia esporádicamente. ¿Cómo ve usted, interpreta eso usted? Quizá dice, bueno, es una persona que no tiene compromiso. No. ¿Qué infiere? ¿Cómo nos ve Dios cuando somos inconstantes al orar? Sacerdotes de Dios, inconstantes en presentarse ante su presencia. Cuando el velo ya fue roto, cuando ya podemos entrar al lugar santísimo, cuando nos invita y nos dice acerquémonos, quiera el Señor ayudarnos. Quisiera finalizar con otra ilustración bíblica. En Zacarías capítulo 3 hay como una especie de juicio celestial cargado con simbolismos. Está el sumo sacerdote Josué, que representa al pueblo de Israel que había regresado del exilio, que está en pie ante Dios, pero Satanás lo acusa, señala el pecado y el fracaso. Y lo que dice el pasaje allí es que Josué está vestido con vestiduras viles, es decir, sucias, que simbolizaban la impureza moral y espiritual del pueblo. Y él no tiene cómo poder defenderse de eso. Pero hay una intervención divina. Aquel que lo ha elegido lo llama un tizón arrebatado del incendio. Pero es alguien sobre el cual se manifiesta la misericordia de Dios. Y por una orden divina le quitan esa vestimenta, esos trapos sucios, y los visten con ropa de gala. Incluso se menciona allí una mitra limpia. Y todo esto simboliza el perdón y la restauración de su dignidad sacerdotal. El pasaje muestra sin duda que la limpieza del pecado no va a venir por esfuerzos humanos. La ropa de Josué estaba toda sucia. Pero como un regalo de la gracia de Dios, quita el pecado y lo viste de la justicia de Cristo, y así las acusaciones del enemigo son silenciadas. Si usted ha llegado hasta este momento sin tener la seguridad de que sus pecados están perdonados en la obra de Cristo, quiero animarle a poner la fe en Jesucristo, entendiendo de que Cristo en la cruz cargó su pecado para vestirlo a usted de su justicia.
Pero también, querido hermano, si como un sacerdote en el nuevo pacto, usted se da cuenta que no ha estado actuando a la altura del llamamiento celestial, también el Señor nos ofrece limpieza y perdón. También el Señor nos levanta una vez más para que podamos seguirle. Nos muestra su fidelidad, su amor, su paciencia, su misericordia. Somos aceptos en Él. Nos da su perdón. Por supuesto, de nuestra parte tiene que haber un arrepentimiento genuino. Tiene que haber una disposición al cambio. Tiene que haber una valoración de la posición maravillosa y gloriosa que tenemos en Cristo. Y el deseo de hacer aquello para lo cual somos llamados como personas de este pueblo que es una nación santa, un real sacerdocio, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Está usted presentando sacrificios espirituales? Quiere el Señor que su palabra despierte esa llama en su corazón, siendo conscientes de lo que el Señor nos pide para ponerlo en práctica. Oremos. Te agradecemos, Señor, por esta tu palabra, porque podemos meditar cómo tú, Señor, has diseñado todas las cosas con un propósito, que tienes una enseñanza para nosotros, y por tu palabra nos instruyes, nos exhortas, nos muestras cuánto te necesitamos y cuán glorioso y único es la obra redentora que has hecho a nuestro favor. Fortalécenos, Señor, como pueblos tuyos, como sacerdotes en el nuevo pacto, para que podamos ofrecer estos sacrificios espirituales y llevar a ti la gloria y la honra, porque tú eres digno